De servidumbres es un tema sumamente extenso, es un tema que nos puede generar muchísimas consultas a la hora de abrirle el espacio de consultas. Vamos a atender eh, las que podamos, las demás se pueden enviar por escrito y las vamos a atender de igual manera, solo que por ser un tema tan amplio, el tiempo sería demasiado extenso, ¿verdad? Vamos a tratar las generalidades, eh, vamos a hacer una presentación tratando de hacer ejemplos, algunos casitos, ¿verdad? Para poder tal vez introducirnos un poquito en el tema práctico, ¿verdad? Que no siempre lo entendemos solo con la teoría. Entonces, esta es la dinámica o la idea, ¿verdad? Espero que sea de agrado. Espero poder atenderles todas las consultas. La compañera Andrea Chacón me va a estar colaborando con la presentación porque por unas cuestiones técnicas acá tengo algunos problemitas con la computadora, pero aquí vamos a avanzar. Si gustas, iniciamos, Andrea. Pasamos a la siguiente. Ok, en el tema de servidumbre, existe Servidumbres agrícolas, servidumbres de aductos, servidumbres de alcantarillado, servidumbres. eléctricas, etcétera, ¿verdad? Servidumbres que se constituyen a la luz de particulares de Código Civil, ¿verdad? Pero tenemos generalidades que nos las establece específicamente el Código Civil en los artículos 370 a 382. Y entre esas está de que, o sea, las servidumbres solo se constituyen a favor de predios o en contra de predios, no de personas. Bien, tenemos también que tener claro, ¿verdad?, que hay algunas servidumbres que no siempre es por manifestación o voluntad expresa de las partes. Aquí nos encontramos en las llamadas servidumbres forzosas, también el Código de Minería establece algunas, la Ley de Aguas también establece algunas servidumbres que son de carácter forzoso, ¿verdad? Que quede claro que las servidumbres establecidas en la Ley de Aguas como forzosas no siempre implican, ¿verdad?, el destinar el terreno o la franja de terreno que ocupamos para constituir una servidumbre al dominio público, porque la Ley de Aguas también aborda el tema de las servidumbres forzosas entre particulares. ¿Cuáles son las características comunes que tienen estas servidumbres? Primero, son inseparables, o sea, van a estar siempre sujetas o dentro de los fundos, ¿verdad? Dentro de los inmuebles. No se dividen, tiene que tener una utilidad, o sea, no podemos constituir una servidumbre antojadizamente, aún en materia privada no se puede constituir antojadizamente, tiene que tener una utilidad, tiene que indicarse para qué y por qué vamos a constituir un derecho de servidumbre. Siguiente. Dice que es imposible, lo que les decía al inicio, constituir una servidumbre hacia una persona, solo se constituyen a favor y en contra de inmuebles o predios, como los llama el Código Civil. En principio son a perpetuidad, ¿verdad? Las servidumbres es porque vamos a necesitar darle paso a la finca que se encuentra enclavada al norte de nuestra propiedad, entonces estamos obligados a darle paso, salvo que, por ejemplo, haya un proyecto y se haga una apertura de calle, ¿verdad? Y la servidumbre ya no tenga esa utilidad, esa razón de ser, se puede cancelar. Pero el principio general es que se constituye a perpetuidad. Ya lo había indicado, ¿verdad? Que se constituye solo a favor de predios, no de personas. Siguiente. Ok, vamos a entrar en materia. Las servidumbres agrícolas es un tema bastante complejo, es un tema que a través del tiempo se ha tratado de tergiversar un poquito el fin de una servidumbre agrícola. Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que este tipo de servidumbres
se constituyen, ¿verdad? Para vincularlas hacia la agricultura. ¿Ok? ¿Cuál es la distinción más así relevante o positiva que se encuentra en esta servidumbre? Que es sobre un fondo ajeno, pero ¿con qué objeto? Con el objeto de poder darle paso al trasiego de mercancía o de una producción agrícola, ¿verdad? Encontramos que se constituyen parcelamientos con la denominación de agrícolas, que al fin y al cabo no son agrícolas. Ese no es el fin. El fin siempre va a ir dirigido a que exista una producción, a que a mí el fondo que me va a permitir el paso o los fondos que me van a permitir el paso estén debidamente destinados al fin agrícola. ¿Por qué? Porque es una producción para los fondos que se constituyen de esta manera, ¿ok? No podemos tergiversar un parcelamiento agrícola con un desarrollo urbanístico o finca. ¿Hay algún micrófono encendido? Ok, no podemos tergiversar este tipo de parcelamientos con fincas recreativas por el simple hecho de que, por ejemplo, cumplen con el área mínima requerida, según los planes reguladores o cuando no existe, según lo que indica el reglamento de fraccionamientos, que en principio son 5.000 metros cuadrados mínimos. Pero esto es importantísimo tenerlo claro, es importante hacer las revisiones correspondientes, es importante hacer consultas a otros entes, tal y como nos establece el reglamento de prestación de servicios. Siguiente. Okay. Lo que nos era parte de lo que lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que la naturaleza es para servir a ese fin productivo. El fondo, ¿verdad? ¿Qué sirve? ¿Esto qué quiere decir? Yo, Yesenia, tengo una propiedad con fines agrícolas. Andrea tiene una propiedad con fines agrícolas y yo necesito pasar mi mercancía por la propiedad de Andrea. Constituyo una servidumbre agrícola para el trasiego de esa mercancía. Andrea no puede en ningún momento menoscabar el uso de esa servidumbre. ¿Qué quiere decir? Que no me lo puede cerrar, no me puede impedir el paso, no me puede dejar no me puede impedir pasar la mercancía, porque ahí hay una afectación a el origen o al tipo de servidumbre que se está constituyendo y a la actividad para la cual se constituyó. ¿Ok? Entonces, la servidumbre siempre tiene que seguir siendo útil para el fin para el cual se constituyó. Siguiente. Ok, vamos a empezar a verlo por casitos para tener una idea de lo que yo les estoy conversando. Dentro del caso vamos a ir analizando diversa normativa, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir realmente analizar, visualizar en la figura en la que nos encontramos. El casito es hipotético, ¿verdad? Dejemos claro, sí tomamos algunas referencias de casos que se nos han presentado, pero los casos son hipotéticos, es solo a modo de ejemplo. Dice, por parte de un desarrollador se solicita la SAA constancia de disponibilidad de servicios para un parcelamiento agrícola de 15 parcelas. Para generar la constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, se requiere la constitución de una servidumbre y la construcción de un tanque de almacenamiento donde se debe segregar el lote y traspasarlo a favor de la SADA, así como constituir el derecho de servidumbre de acueducto y de paso a favor de la SADA. Técnicamente se determina que para el paso de tubería de acueducto, el sitio idóneo es la misma servidumbre agrícola, parte del parcelamiento, por lo que de forma excepcional técnicamente se aprueba utilizar esa servidumbre también como servidumbre de acueducto y de paso a favor de la SAD.
Para la aprobación del estudio técnico, la SADA verifica el cumplimiento de requisitos generales, ¿verdad? Ya todos sabemos, artículo 15, y además lo establecido en el artículo 34 de ese mismo reglamento. Se da la recepción de las obras, dado que el terreno y la servidumbre se encuentran inscritos a nombre de la SADA. Posteriormente, los parceleros impiden el ingreso a la SADA para el mantenimiento, operación, administración y desarrollo de las obras instaladas. Importantísimo en este caso que les estoy planteando. Artículo 33 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INE. Ok, antes de entrar en materia de ese artículo, también tenemos que tomar en cuenta que este reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones nos da amplia normativa sobre lo que son servidumbres agrícolas. En el reglamento se indica, ¿verdad?, los requisitos en relación con los derechos de vía, los accesos, las notificaciones, los parcelamientos, las sesiones de área en el caso que sea necesario, etcétera, ¿verdad? Este es el objeto del reglamento. El objeto del reglamento de fraccionamientos es establecernos los límites generales y requisitos generales para las urbanizaciones y fraccionamientos. En el caso específico de las servidumbres agrícolas, el reglamento nos define que es aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, producto de un fraccionamiento que obedece a la naturaleza productiva del inmueble al que sirve. Este reglamento, ¿verdad? Reitero, también nos está indicando que tiene que haber una producción, que ese es el fin de este tipo de servidumbres, el trasiego de mercancía, el trasiego de producciones agrícolas. Este reglamento, al igual que el reglamento de prestación de servicios, el de prestación de servicios en el artículo 34 y el de fraccionamientos y urbanizaciones del INBU en el 29, nos indican que se requieren, ¿verdad?, requisitos como, por ejemplo, certificación de uso de suelos, ¿verdad?, el manejo de área de conservación de esos suelos. O sea, tiene que existir un documento idóneo que me indique a mi operador que efectivamente en ese parcelamiento el fin es agrícola, que se van a construir viviendas, ¿sí? Porque los parceleros necesitan dónde vivir para poder trasegar su mercancía. Vamos a otorgarles agua, sí, pero el fin último siempre va a ser agrícola, siempre va a ser la producción. Por eso es que el mismo reglamento de prestación de servicios nos indica que podemos coordinar con otras instituciones las acciones que consideremos pertinentes para verificar la naturaleza de la parcela. Esto es sumamente importante. Vean, podemos preguntarle al MAC, podemos preguntarle al INDER. Vean, hay infinidad de supuestos en los que nos podemos encontrar y a quién vamos a acudir para poder demostrar o para poder verificar que efectivamente el parcelamiento es agrícola. Pasemos a la siguiente, ¿eh? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 33 que les mencionaba al inicio? Este nos establece requisitos también de accesos a parcelas agrícolas. El primero de ellos es que tiene que tener un ancho de 7 metros, ¿ok? Y tiene que tener una conexión directa con vía pública. No podemos constituir una servidumbre que al fin y al cabo no vaya a tener acceso a la vía pública, indistintamente de la servidumbre que vayamos a constituir o que tengamos presente, siempre van a tener que llegar al acceso a la vía pública. ¿Qué es más importante de esta norma? Nos dice que cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuaria o forestal.
Esto para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, de salud, de bomberos y cualquier otro similar. Ven que la norma nos lo deja bastante abierto. Dentro de ese cualquier otro similar también nos encontramos los servicios de acueducto y alcantarillado, si existieran, ¿verdad? Entonces, aquí también eh, nos dice en este mismo reglamento, el artículo 25, que no se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria o forestal o mixta se constituyan otras servidumbres de uso residencial. ¿Ok? No es compatible. No es compatible un desarrollo de uso residencial dentro o servidumbres de uso residencial dentro de parcelas agrícolas. Ok, en el ejemplo que tenemos acá, espero que lo vean bien, espero que lo vean bien. Esto es una servidumbre agrícola. Si ven mi cursor, no sé, esto es una servidumbre agrícola constituida a favor, o una servidumbre agrícola también de acueducto constituida a favor de las aguas. Aquí se encuentra un lotecito donde se ubica un tanque de agua para dar acceso a este terreno, ¿verdad? Esta servidumbre, toda esta servidumbre da acceso a este terreno. Ven que aquí al costado norte, ¿verdad? Del plano, nos da el señalamiento que la servidumbre sale hacia calle pública. Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que esa servidumbre que aquí da a calle pública, vienen y nos instalan un portón y no nos permiten el acceso. Según vimos en el artículo 33, ¿verdad? Esto no es permitido. La servidumbre agrícola, por el fin que cumple, el acceso tiene que estar abierto para las utilidades que menciona dicho artículo. No nos pueden cerrar el paso. Ahora, ¿qué acciones tenemos que tomar si nos pasa este supuesto? Tenemos que notificar, ¿verdad? A los interesados o más bien o a los usuarios internos que no nos pueden cerrar el paso. Van a existir muchísimas objeciones, van a decir, no, es que es por seguridad. Vean, aún por seguridad, al menos tienen que coordinarse el tener paso libre, qué sé yo, si hay un candado, que el operador cuente con las llaves para poder ingresar. ¿De acuerdo? Porque no podemos limitar ese paso para algún fin público, ¿verdad? Como lo dice el artículo 33 del Reglamento de Urbanizaciones, porque estamos cayendo en una violación. Importante acá, tenemos que dar un debido proceso. Las acciones, recordemos que no son imperativas, tenemos que salvaguardarnos, tener la prueba correspondiente, tenemos que dar el derecho de defensa para que no nos presenten recursos de amparo en esa línea. Ahora, esto lo estamos viendo en el supuesto, en el mundo ideal, donde efectivamente el parcelamiento fue agrícola. Cuando se tergiversó, ¿verdad? El fin del parcelamiento, tenemos que entrar a analizar técnicamente otros aspectos, porque tenemos que verificar que a la hora de que se aprobó el estudio técnico correspondiente, se cumplía con los requisitos y que actualmente se le está dando un uso diferente para el cual se otorgó la disponibilidad de forma positiva y se generó todo lo que fue la infraestructura para el proyecto. Entonces, acá terminamos con el primer tema a muy grandes rasgos, ¿verdad? Como les indicaba, sobre servidumbres agrícolas. Solo como para que ustedes lo tengan ahí, los que quieran anotar, ¿verdad? El reglamento de urbanizaciones de Limbo
También en el artículo 36, ¿verdad? Nos establece requisitos de los visados para fines agrícolas. El 35 nos establece que en este caso de parcelamientos hay una excepción de entregar áreas públicas, ¿verdad? Esa sesión que se da de entrega de áreas públicas, ¿verdad? Entonces también hay para que lo tengan como referencia. Y obviamente, como ya les indiqué anteriormente, tomar en cuenta siempre cuando llegan este tipo de proyectos y servidumbres agrícolas, el reglamento de prestación de servicios. Ahora sí, vamos a atender consultas de esta primera parte. Buenas, ¿podría hacer una consultita? Claro, Rick. Sí. Bueno, el caso de nosotros, la asada de Varillal de Nicoya, estamos en una servidumbre agrícola ya inscrita a nombre de la asada y de acueducto de alcantarillado, ¿verdad? El último vecino en esa calle, que es ciega, ¿verdad?, donó un lote para los tanques, ¿verdad? Y entonces la servidumbre llega hasta los tanques que están dentro de la propiedad de la asada, está dentro de la propiedad del último vecino, ¿eh? A veces han entrado gente con carros y se ha metido hasta el tanque, y la calle no continúa más. Entonces él puso un portón, ¿verdad? Que la asada tiene llave, los miembros de la asada tienen llave. Eso está correcto, ¿verdad? Que él puso el portón para que gente extraña no accese a la propiedad de él, que es la última, ¿verdad? Que a veces de noche le han llegado carros ahí que se le meten para arriba y entonces usted y algunos miembros de la junta directiva también objetan que por qué puso ese portón, ¿verdad? Entonces, esa es la preguntita. ¿Está correcto lo que hizo el vecino? Porque él quiere salvaguardar su propiedad, ¿verdad? Que no se le metan en la noche, pero algunos miembros de la junta directiva dicen que no está bien. Pero todo el mundo tenemos llave, los de la junta directiva, ¿verdad?, para entrar. ¿Cómo ve ustedes? Vean, recordemos que las asadas también pueden suscribir convenios. Aquí tenemos que analizar, ¿verdad? Intereses en juego. Hay una situación de seguridad, ¿verdad? Que también tenemos que analizar. Si la asada tiene libre acceso, si el propietario no les impide cualquier reparación, si ustedes tienen llave, también a nivel de sala constitucional ya se ha establecido que hay ingresos, ¿verdad? Que tiene que haber una debida coordinación, que no importa si está cerrado. En el caso de servidumbres agrícolas, como les decía ahora, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Porque en principio tienen que estar abiertas. Pero si ustedes tienen ese libre acceso y esa coordinación con el propietario, yo no veo por qué no continuar de esa forma. Diferente sería que no les permitan el ingreso para darle el mantenimiento al tanque, para reparar una fuga, etcétera, para dar el servicio como debe ser. Ahí es donde yo veo algún impedimento, pero si ustedes tienen una buena relación, una buena coordinación, si tienen por escrito todos vamos a ver, los términos de esos, de por lo menos del manejo del portón por una cuestión de seguridad, yo lo veo viable. Realmente lo veo viable y como le digo, a nivel constitucional también se nos ha establecido de que tenemos que tener una coordinación, ¿verdad?, para el ingreso mediante servidumbre a las propiedades, salvaguardando la propiedad privada también, ¿verdad?, y salvaguardando la integridad y la seguridad de las personas. Y animales, porque también ha sucedido mucho de que dejan un portón abierto y se escaparon las vaquitas o se escapó el caballo y después vienen los cobros por daños y perjuicios. Pero entonces yo lo veo viable, definitivamente, doña Ana. Muchísimas gracias, sí. No, en este caso hay muy buena relación con el propietario que hasta donó un terrenito para la asada y él no impide en ningún momento que entremos. Y hay llave, todos tenemos llave, ¿verdad? Entonces, solamente que algunos miembros de la directiva le dicen que no, ¿verdad? Pero ya veo, sí. Muchísimas gracias por la aclaración. Con todo gusto. Muy amable.
Perfecto, tenemos un par. Carmen. Buenas tardes. Sí, es un caso concreto aquí de una asadita en la Florida de Guatuso. Hay documentos viejos ahí archivados sobre cuando se dio una servidumbre. Esos son asentamientos campesinos. Entonces, para llegar a las nacientes, se tiene que pasar en medio de 2 parcelas. Entonces, los parceleros acordaron, o no sé cuál, uno de los dos, es que ahorita no tengo el documento pues a mano porque estoy fuera de oficina, y como es un documento como del 83, ¿verdad? Está escrito, incluso creo que con abogados del IDA en ese entonces, y después aparece otro documento con un abogado de Guatuso que se dijo que se cedía esa servidumbre de paso, pero es para los 2 propietarios que tienen parcela, ¿verdad? Para que pueda sacar producción y demás, ¿verdad? Pero esa servidumbre está en medio de esas 2 parcelas donde termina la calle pública en los lotes del centro de población, ¿verdad? Si esa servidumbre, que es como de 80 metros, tal vez 100 porque pega al río, no está inscrita a favor de la asada, o sea, nada más como que se hizo el documento a nivel de abogados, pero que yo sepa, no está inscrito nada en el registro a nivel de la asada, era más como como dejar por escrito un acuerdo de que eso era una zona de paso para los productores, pero que también por ahí la asada podía entrar a hacer sus labores. Y el dueño en ese entonces de la propiedad también dijo que cedía una manzana de terreno para que alrededor de las captaciones de las nacientes, y ahí mismo se hizo el tanque por las condiciones de altura y todo eso, se tuvo que hacer el tanque de almacenamiento ahí. Posteriormente la SAD, cuando ya con años después, 30 años después, ya por disposiciones del Ministerio de Salud y todo esto de que cercar, porque había una parte por donde ingresaba ganado, se hizo una cerca ahí, un cercado perimetral, así lo más inmediato, no la manzana esa que está ahí. El dueño ya había cambiado, ya no era ese. De hecho, ahora estamos negociando con el dueño para que venga a ver, porque ocupamos gestionar otras nacientes adicionales que están ahí. Entonces él va a venir a hacer una visita, pero él es un dueño que ni siquiera lo conocemos. El anterior sí era la comunidad. Entonces, las 2 preguntas. Esa servidumbre que en algún momento se otorgó, ¿tiene alguna, ¿cómo se llaman ustedes? No sé si jurisprudencia o algún apoyo, digamos, legal por si la SADA quiere inscribir servidumbre a favor para poder acceder o sea, nunca nos han impedido, pero el hecho que no esté inscrita tiene su riesgo. Carmen, se le silenció el micrófono. Sí, es que en el volumen bajo. Ay, Gracias. no sé en qué momento. Sí, es que tenía el micrófono apagado, disculpen. Aquí vamos a ver, para retomar lo que nos indica el artículo 33 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INDO, ¿verdad? Dice que cualquier autoridad o funcionario de entidades encargadas de servicios públicos pueden acceder mediante la parcela agrícola. ¿Qué es lo que hay que revisar en este caso específico? ¿Cómo se constituyó esa servidumbre? Entonces, tenemos que ya analizar el caso muy en específico, revisar la escritura que en su momento tuvo que haber hecho el IDA, o no sé si cuando era tierra de colonización, etcétera, ¿verdad? ITCO, o como lo llamaban antes. Hay que analizar la escritura y ver los términos en que se constituyó. Si fue agrícola, entonces podríamos aplicar este articulito. ¿Qué es lo que pasa? Esto es para acceso, ¿verdad? Ya cuando tenemos tubería instalada, nos encontramos frente a otros supuestos que también son de análisis particular, porque recordemos que la servidumbre agrícola es para trasiego de producción. De forma excepcional, podemos instalar tubería sobre esa misma línea, pero de forma excepcional. En principio tenemos que buscar otro sitio, pero aquí es de análisis y hay que revisar la escritura, como le digo, doña Carmen, y
ver en los términos en que se constituyó y si se podría aplicar lo que establece este articulito 33 en cuanto al ingreso, Ujú. o Sí, de bien hecho, si es necesario constituirla. sí, de hecho, desde que se constituyó esa, ¿verdad? Desde ese momento se instaló tubería ahí. Cuando se hizo la renovación de tubería hace como 10, 12 años, de ahí sigue sobre esa misma parte. O sea, nunca hemos tenido problemas de acceso, pero es eso, cómo asegurarnos de que no va a haber ese problema. Más que sí, tenemos que hacer la gestión para captar más nacientes y de esa misma zona, si se logra y si tiene potencial, ¿verdad? Poder asegurar que esa inversión va a estar más resguardada. Y lo otro era sobre que aunque no es servidumbre, pero ya que aprovechar, esa manzana, ¿verdad? Porque ni siquiera era una hectárea, esa manzana, o sea, tiene como, como un croquis dentro del plano, ¿verdad? Con las limitaciones de ese tiempo, donde señala como el área que le ceden, que ceden a la SADA, pero la SADA no existía cuando eso, era un comité de agua, ¿verdad? La SADA existió hasta en el 2001, y esos documentos son como de 83, 85, por ahí, cuando se construyeron los asentamientos. Entonces, eso también está ahí en un documento, pero por ejemplo, ahora que va a venir el nuevo dueño, él ni siquiera conoce, él compró eso sin vivir aquí, de todo. Yo creo que hasta ahora va a venir a darse como la segunda vez la vuelta por acá y de todo. Entonces yo decía, bueno, cuando él vea que eso tiene una cerca, claro, no es el área total que está ahí, también qué implicaciones puede tener eso, ¿verdad? Porque ni siquiera nosotros sabíamos del dueño, el dueño anterior, que si era la comunidad, había vendido y esa persona incluso vivió fuera del país muchos años. Entonces, también eso se podría con el nuevo dueño, si hay anuencia. Yo sé que realmente la ley de protección para nacientes captadas es un radio de 200 metros y por la ley forestal es de un radio de 100, las no captadas. Pero digamos que podría, en ese caso, digamos, tiene que estar algo inscrito. Yo sé que no necesariamente, simplemente respetar ese radio. Y si tendríamos alguna implicación por el hecho de que ya existan esas cercas que resguardan el perímetro para evitar vandalismo o ingreso de ganado con el dueño actual, digamos, si eso tendría alguna implicación. Sí, aquí Podría haber una denuncia de parte de él que esté molesto. Es que una SADA tuvo un caso así por una propietaria que sintió que era que se estaban adueñando, porque como el Ministerio de Salud dijo, cerquen para que no entre ganado, cercaron y se ganaron. Bueno, al final ellos ganaron el caso, pero les generó muchos inconvenientes con la nueva dueña, ¿verdad? Porque ella sintió que era que se estaban apoderando de su terreno. Entonces no queremos que nos pase algo así. Sí, correcto. Eso te iba a comentar. O sea, aquí es un caso que no es sencillo, es un caso que hay que analizar porque tenemos que revisar hasta dónde, ¿verdad? Lo que en derecho se llama vaciar el contenido de derecho de propiedad. Sabemos que el derecho de propiedad se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 45 y es inviolable, así lo dice el artículo, salvo por utilidad pública. Entonces aquí vamos a tener que entrar al análisis de qué tan, vamos a ver, tan válido o qué tan prueba veraz es los documentos que tiene la SAD para demostrar la posesión o para demostrar el derecho que tienen sobre esas áreas. Entonces es un caso bastante complejo, muy específico que en realidad, Carmen, no quisiera referirme hasta no contar con con documentos o con hacer un estudio, ¿verdad? Para conocer el caso más a fondo. Que hay acciones legales, por supuesto, todo propietario, nuevo propietario puede ejercer las acciones que considere necesarias, oportunas. Esto no quiere decir que las pueda ganar, ¿verdad? Pero son casos que hay que verlos en su particularidad. Sí es de análisis, ¿verdad? Sí, o sea, es importante que el nuevo propietario esté informado, ¿verdad? De esos documentos que ustedes tienen también para que respete al menos las áreas de protección, no siembre, no eche plaguicidas, fungicidas, etcétera, que puedan contaminar las nacientes. Entonces, sí es importante esa comunicación, ¿verdad? Asertiva con los propietarios para evitar
algún mal mayor, pero en lo que es en concreto la adquisición o inscribir el terreno a favor de la SADA o ejercer acciones, ¿verdad? Tenemos que analizarlo con ya con toda la documentación. Sí, nada más de último, si no es mucha molestia, ¿me podría recordarle el artículo de la ley de aguas donde está esto de las nacientes captadas, el radio de 200 metros? Es porque estoy elaborando un documento para ese propietario, ¿verdad? Porque él me preguntó que cuáles limitaciones habían, pero no tenía mano y aprovecho. Ajá, es el artículo 31 de la ley de aguas el que nos establece 200 metros de radio para nacientes captadas o para uso poblacional, y 33-34 ley forestal, que es el que nos establece los 100 metros cuando no están siendo captadas. Sí. Muchísimas gracias, muy No, amables. Perfecto. Jessy, tenemos un par de consultitas en el chat, entonces te las leo. Sí, de la sí, SADA, sí, de la SADA Distrito Cajón nos preguntan, en el caso de servidumbres agrícolas, ¿no se puede colocar el hidrómetro en el acceso a la servidumbre? vamos a ver, ahí es una cuestión bastante técnica. En principio no puede obstruir en ningún momento, ¿verdad?, el trasiego de producción. Esto es un análisis y una valoración que también hace el cuerpo de bomberos a la hora de que se indica dónde se van a instalar los hidrantes, y también tiene que ser revisado por la oficina técnica correspondiente para verificar que el hidrante se va a instalar en el sitio idóneo, que también establece el cuerpo de bomberos. Pero el principio es sobre o frente servidumbre, ¿verdad? Donde pueda tapar el trasiego de mercancía, no debería de instalarse de esa forma. Perfecto. Tenemos otra. Dentro de una servidumbre agrícola también se puede constituir una de agua potable. ¿Es así? Sí, Sí, se pueden las correcto. dos. Ujú. Correcto, pero de forma excepcional, ¿verdad? Recordemos que las servidumbres de acueducto, ¿verdad? Tienen que tener sus requerimientos técnicos, tiene que ser, por aquí esta es vamos a ver, la gravedad que ocupa la tubería para no bombear, qué sé yo, porque la topografía del terreno, en este terreno es muy empinado, la tubería se puede caer, este es el sitio idóneo y único para poder instalar esta tubería. Entonces, cuando exista esa justificación técnica, sí se puede utilizar de forma excepcional. ¿Qué es lo que es importante cuando se constituye una servidumbre de acueducto sobre el mismo tramo de servidumbre agrícola? Que siempre hay que velar y verificar de que no va a haber una afectación al trasiego de mercancía. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Jesse, sí, tenemos los mismos compañeros de Asada de Cajón, lo que nos dicen es que la consulta era de hidrómetros, no de hidrantes. No sé si se están refiriendo a micromedidores entonces, porque nos dicen es hidrómetros, no hidrantes. La pregunta es si se pueden instalar en la entrada de las servidumbres. Es que los compañeros al parecer no pueden atender el micrófono, pero tal vez sí nos aclaran, No, ya, o ya, no sé si te vos entendés la comprendí, ya te diferencia. comprendí Ok, la pregunta. Esto es perfecto. en artículo 16 del reglamento de prestación de servicios, igual es de forma excepcional. Ok, es de Igual forma de. excepcional, pero aquí tenemos también que manejarlo de forma muy técnica, ¿verdad? Porque, como les digo, no puede impedir nunca el trasiego, no pueden quedar los hidrómetros puestos, vamos a ver, expuestos, ni mucho menos, ni tampoco que se le cause daño por el trasiego de mercancía. Entonces, es de mucho análisis técnico, ¿verdad? Y Claro. como ya todos sabemos, el artículo 16 aplica de forma excepcional. Entonces, Yesenia, si una SAP procediera, porque tal vez no tiene dónde más y lo tiene que poner en el ingreso de la servidumbre, sería bajo su responsabilidad sobre los daños que se le puedan ocasionar. Eh, sí, o sea, por eso les digo que como este artículo se aplica de forma excepcional, Sí, ¿verdad? Tiene que haber una justificación técnica para poder aplicarlo. Vamos a ver, si en principio lo que hay es una servidumbre agrícola, ok, y vamos a utilizar el mismo tramo de la servidumbre agrícola para instalar la medición a las parcelas,
no deberíamos por qué encontrarnos en el supuesto del artículo 16. ¿Por Ajá. qué? Porque igual tendremos que constituir la servidumbre para llevar agua frente a cada una de las fincas, aún sobre servidumbre agrícola, y ese es el único sitio. Entonces, no veo por qué nos encontramos frente a ese supuesto del artículo 16, ¿verdad? Por eso, como repito, tenemos que analizarlo de forma técnica, porque también puede ser que por la topografía no se pueda llevar el agua hasta el frente de cada parcela, pero es una justificación técnica, ¿de acuerdo? Perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Carlos. Dice, ¿qué pasaría si hay casa cerca de un pozo y qué se hace en caso de que no se haya respetado el radio que se pide? Bueno, Entonces, aquí nos encontramos ya en otro tema, ¿verdad? Que es es adquisición otro de tema, terrenos, ¿verdad? Ujú, sí, que es ujú. adquisición de terrenos. Sí, Entonces, sí, tal pero vez para para responder respetar así la... muy Ajá, rápidamente, perfecto. Ujú. recordemos que los pozos, ¿verdad? Requieren estudio hidrogeológico para determinar las áreas de protección. Entonces, hacia rasgos generales, eso es lo que les puedo indicar, ¿verdad? Y obviamente tiene que respetarse en esas áreas y de igual manera, si se vacía el contenido del derecho de propiedad, entonces hay que también entrar a analizar si se tiene que adquirir esta propiedad. Leslie, yo creo que las demás preguntas que haya quizás las podemos responder por escrito para continuar con los demás temas. Ah, bueno, Andrea nos colabora en ese sentido, entonces, o posterior a la presentación se responden. Yesenia, Posterior a la presentación, porque Andrea me está colaborando con la proyección. ah, bueno, perfecto, sí, porque tengo algunas todavía pendientes, pero de acuerdo, las vamos a Ahí las podemos contestarlas después. recopilar y después tal vez hasta las podemos atender por escrito y mandamos un solo compilado de las que no se han podido atender de forma verbal. Muy bien. Bueno, solo quedaba una, tal vez Bueno, sí, atendamos. dice, si la servidumbre, que el medidor se le coloque al final de la servidumbre, si eso es permitido. ¿Cómo dice? Si Perdón, la no te servidumbre, comprendí. si la servidumbre es privada, y el abonado, o sea, el dueño de la propiedad, me imagino, solicita que el medidor se coloque al final de la servidumbre si eso es permitido, si la servidumbre es privada. Entonces esta pregunta es un tema de las servidumbres que se constituyen a la luz del reglamento de prestación de servicios, cuando se debe generar ese acto, ¿verdad? Infraestructura Ajá. para poder colocar la servidumbre frente a propiedad. Entonces, si quiere, dejamos esa pendiente, Leslie, para Es cuando el tema que lleguemos al sigue. tema. Ah, Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, ya ahora sí estaríamos y adelante, continúe. Gracias. ok, ahora que vamos a tratar es un tema, vean, eh, a grandes rasgos, este tema tiene mucha formalidad, muchos requisitos, porque nos encontramos frente a el artículo 45 constitucional que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que la propiedad privada es inviolable y nos encontramos ante la utilización de fondos públicos para adquirir, en este caso que nos ocupa, servidumbre. Ok, entonces, siguiente, Andrés. Cuando las asadas necesitan adquirir terrenos y servidumbres que van a ser utilizadas para, para proyectos ejecutados y propios de la asada, estas servidumbres, específicamente, que es el tema que nos ocupa, porque también están los terrenos, son bienes demaniales. ¿Y qué es un bien demanial? Es el conjunto de bienes sujeto a un régimen especial, diferente al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto de las personas o que las personas puedan hacer de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo adquiero un terreno, o más bien, la SAA tiene un terreno donde se ubica un tanque, pero para darle salida a ese tanque necesito constituir una servidumbre que no solo me va a servir de paso, sino me va a servir también de acueducto. Esa servidumbre
va dirigida a una utilidad pública. Es un uso indirecto para los usuarios, pero es un uso directo para la SAD. Y se constituye de dominio público porque definitivamente va dirigido a toda la colectividad a brindarle agua potable, en el caso específico de las asadas, a brindarle agua potable a la colectividad. Siguiente. Servidumbres de dominio público, las asadas pueden constituir de acueducto, de alcantarillado. Podemos también constituir servidumbres eléctricas para los sistemas de bombeo, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas son de dominio público. Estas eléctricas, recordemos que son también de forma excepcional. El ICE, ¿verdad? Y los reguladores de energía eléctrica tienen sus requisitos, ¿verdad? Entonces, hay que cumplirlos también para las servidumbres eléctricas o para las instalaciones eléctricas. Sin embargo, hay algunos casos en que el ICE nos presta el servicio hasta calle pública y a lo interno nos corresponde a nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que analizarlo, pero es así bastante excepcional. Siguiente, Andrés. Ok, vamos a tratar de ver un casito de forma muy general. Antes de esto, tenemos que tomar en cuenta que los bienes destinados al dominio público son inalienables, imprescriptibles, no son embargables y no se pueden hipotecar en los términos del derecho civil. ¿Ok? Nosotros si tenemos un terreno para tanque, no podemos someterlo a una hipoteca, porque es un bien que no es embargable, es un bien que no se puede vender, que no se puede disponer, salvo disposición expresa, sea por ley o sea por la forma en que se constituyó o se adquirió en contrario de acuerdo. Nosotros estos bienes no los podemos utilizar como que si fuera una propiedad privada. Tenemos que tener eso muy claro. La normativa aplicable para este tipo de servidumbres, artículo 2, inciso 30 del reglamento de asadas nos establece claramente que son de dominio público. El 49 del reglamento de asadas nos establece el tipo de servidumbres que vamos a constituir. Aquí además nos establece el mínimo de ancho de servidumbre, que son 6 metros. Estos 6 metros no es un ancho antojadizo, no es inventado, tiene su razón de ser por normativa urbanística, por disposiciones de bomberos también. Es importante tener esto presente, ¿verdad? Por eso es que se indica que en principio son 6 metros. Pero podemos, ¿verdad? Tener excepciones. Podemos constituir servidumbres para dominio público menores a esa área, sí, pero siempre y cuando técnicamente yo demuestre de que no puedo constituir la de 6 metros y que el ancho, que generalmente lo que se utiliza es la mitad, ¿verdad? Que son 3 metros, que ese ancho es suficiente para la operación, mantenimiento, desarrollo y administración de esa servidumbre o de esa área de servidumbre. ¿De acuerdo? Pero esto, les digo, es de forma excepcional. ¿En qué casos se puede visualizar? Por ejemplo, tenemos una pendiente en el lado derecho de la servidumbre, solo hay un camino y en el lado izquierdo tenemos otra pendiente, ¿ok? Entonces, obviamente, no vamos a hacer movimientos de tierra porque generalmente en esas zonas no nos es permitido porque puede provocar deslizamientos. Y si la tubería puede pasar bien por 3 metros y es suficiente área para el mantenimiento, se puede justificar. Pero, repito, de forma excepcional. ¿Ok?
El artículo 61, inciso C, le establece a las asadas la obligación de tener terrenos y servidumbres inscritos a su nombre, a su favor, ¿ok? En el reglamento de avalúos, que es para adquisición de bienes de dominio público, el artículo 16 es bastante extenso, nos establece todos los requisitos necesarios, tanto para adquirir terrenos como para constituir servidumbres, en concordancia con el 19 y 29 de este mismo reglamento, que también nos establecen otras posibilidades. Tenemos que tomar en cuenta aquí también planes reguladores, ¿verdad? Por las limitaciones que tienen a veces algunos planes reguladores. En servidumbres no lo encontramos tanto como en terreno, pero se nos puede dar. Entonces, ¿cuál es el casito que tenemos? La asada tiene servidumbre de hecho sobre propiedad privada, donde se encuentra tubería instalada de acueducto desde un tanque de almacenamiento ubicado en una propiedad que ya es de la asada, y esta servidumbre llega hasta calle pública. El propietario les impide el ingreso para el mantenimiento, operación, desarrollo, administración, ¿verdad? Tanto del tanque como de la tubería instalada. Por lo tanto, ¿qué es lo que procede? De conformidad con la normativa que ya les mencioné, la asada tiene que iniciar todo el proceso para constituir esa servidumbre, ¿verdad? A su favor y destinarla al dominio público. Entonces, aquí vamos a iniciar conformando todo un expediente. Si gusta, pasamos a la siguiente. Esto es una generalidad, ¿ok? Aquí yo, en este cuadrito, yo cito la palabra expropiación, no se me asusten, ¿verdad? Porque, ¿qué es la idea? Vamos a conformar expedientes previendo la posibilidad de que el propietario no nos va a aceptar el precio fijado, previendo la posibilidad de que la finca tenga algún impedimento, como que el propietario esté fallecido, que la finca tenga demandas, que esté hipotecada, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a analizar todo esto a la hora de conformar el expediente. Pero ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es el terreno y cómo justificarlo? Primero, obviamente necesitamos el número de finca que vamos a ocupar, quién es el propietario. Vamos a ocupar un plano de servidumbre debidamente catastrado, así nos lo establece el reglamento de asada. Los planos de servidumbre se catastran. En este caso yo puse que levantado por AIA, pero puede ser levantado y catastrado por la asada y avalado por el AIA. Tiene que estar inscrito en el catastro, como les repito, ¿verdad? Tiene que indicar, obviamente, si la servidumbre es de acueducto, si es de alcantarillado, si la servidumbre es subterránea, si es expuesta, si es ambas, ¿verdad? Porque hay servidumbres subterráneas y expuestas, ¿verdad? Tenemos que decir en estos casos cuál es el tramo expuesto y cuál es el tramo que es subterráneo. Tenemos que decir cuál es el área, especificar la longitud, el ancho, cuál es el rumbo o rumbos que tiene esa servidumbre. Todo esto, ¿por qué? Porque para efectos de publicidad registral, esta información, una vez que se inscriba en el registro público, todo mundo tiene que tener acceso y nadie puede alegar que no conocían cuál era el tramo de la servidumbre o que yo construí encima de esa tubería porque no dice por dónde pasa. Entonces, toda esta información es importantísima para poder demostrar realmente por dónde pasa la servidumbre. De ahí también el fin de que los planos, en estos casos de servidumbres de acueducto para proyectos propios de las asadas, se encuentren catastrados. ¿Por qué? Porque si viene un tercero y va a segregar la finca, o si viene el propietario y va a segregar la finca y le va a vender a un tercero, y ya existe un plano de servidumbre, ya esa persona no puede alegar que no conocía la existencia de la servidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta publicidad que se le da a los documentos es sumamente importante y nos va a servir de prueba a futuro. Ok, aquí también tenemos que indicar por qué requerimos esa servidumbre específicamente en ese sitio, porque vamos a decir que no hay otro sitio idóneo. O sea, ese es el por donde pasa la tubería, ese es el que tiene
la altura adecuada, la topografía correspondiente, etcétera, ¿verdad? Además que vamos a tener que nosotros justificar cuáles limitaciones se le van a establecer. Porque a raíz de que se establecen estas limitaciones es que vamos a poder determinar el precio justo. ¿Ok? Yo puedo decir que o sea, no van a sembrar árboles grandes, no van a instalar construcciones, pero que sí pueden poner adoquines, por ejemplo, para resguardar la calle, etcétera, ¿verdad? No pueden hacer movimientos de tierra. Todo esto son limitaciones que se tienen que establecer y a raíz de eso es que el perito que vaya a hacer el avalúo va a decir, ok, esta afectación es un 50%, esta afectación es un 40%, no, esta afectación porque es una tubería expuesta es un 100%, entonces a partir de eso es que vamos a determinar el precio. Aquí importantísimo, tenemos que tener un avalúo, ¿verdad? Ese avalúo puede ser hecho por las mismas asadas y avalado por AIA, o bien las asadas pueden gestionarlo a través de cada oficina regional, ¿verdad? Para que la sugerencia lo solicite a la IA y conforme a los cronogramas que ellos tengan, ¿verdad? Puedan confeccionarles el avalúo o hacerles la revisión del precio razonable que se puede pagar. Y aquí tenemos que estar claros, ¿verdad? Y el mismo articulito 50 nos lo dice, la oficina de avalúos puede cobrar por esta labor, ¿ok? Le puede cobrar a las asadas. Entonces, aquí también para que lo tomen en cuenta. Aquí es otro punto importante que tenemos que revisar, y esto lo revisamos a nivel de asada. Una vez que tenemos el estudio de la finca, realizamos el estudio y el registro nos va a decir si esa finca tiene hipoteca, si esa finca tiene gravámenes, si tiene otras servidumbres, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, si por ejemplo nos topamos que sobre esa finca hay una servidumbre de oleoducto, por ejemplo, o eléctrica, nosotros tenemos que pedirle informe a Recope y al ICE para que nos digan que la servidumbre de acueducto que pretendemos constituir no afecta las servidumbres que ellos ya tienen constituidas sobre ese inmueble. ¿Por qué? Porque esto se los cuento ya como experiencia. Encontré un caso hace algunos años donde se pretendía instalar tubería bajo servidumbre o sobre la misma servidumbre del ICE, pero las limitaciones que tenía esa servidumbre del ICE no permitían ni siquiera instalar tubería debajo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cambiar todo el tramo y buscar otro sitio para instalar la servidumbre de acueducto, porque las torres que tenía el ICE instaladas no permitía, y unas cuestiones de fibra óptica no permitían que estuviera tubería cerca. Igual pasa con poliducto o oleoducto. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque, y técnicamente verificarlo, ¿verdad? Porque no siempre las tuberías de acueducto pueden estar cerca de tuberías de este tipo, ¿verdad? Por cualquier contaminación. Entonces, antes, si quieres, pasamos. Este es el ejemplo, esto que les estaba comentando, ¿verdad? De la servidumbre de AIA que se pretendía instalar sobre una misma servidumbre donde se encontraban líneas eléctricas. Este montaje que ustedes ven aquí es otro punto sumamente importante. Montar el derecho de servidumbre que nosotros vamos a ocupar o el área de servidumbre que nosotros vamos a ocupar en el plano madre o en Google cuando la finca no tiene plano madre es sumamente importante para saber cuál va a ser la afectación al daño al remanente. ¿Ok? En este caso, como les comentaba, esta servidumbre fue la que se tuvo que reubicar para no afectar la servidumbre del ICE que ya existía. Entonces, aquí, repito, importante el montaje en el plano de la finca madre o
en Google cuando la finca no cuenta con plano para poder determinar a ciencia cierta el daño al remanente, porque todo esto son aspectos sumamente relevantes a la hora de valoración. Siguiente. Esto es otro ejemplo de afectaciones, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esta es la realidad de donde se ve el tubo, ¿verdad? Es totalmente expuesto. La figurita de la par es el planito de la servidumbre. Si ustedes ven el fondo de esta servidumbre, ¿verdad? Más bien, la servidumbre va al fondo. Aquí el daño al remanente fue muy elevado y al final lo que se determinó era que mejor se adquiría el terreno completo. ¿Por qué? Porque esta muchacha en este tramo de servidumbre expuesta no podía hacer absolutamente nada. Y el área que le queda restante no le servía ni siquiera para construir porque no le permitía las normas urbanísticas. Entonces se adquiere finca completa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es importantísimo analizar todas estas afectaciones en materia de servidumbres que se van a utilizar para proyectos, porque de ahí depende el precio que vamos a pagar. Importante para las asadas. Aquí, cuando nosotros presentamos los planes anuales, ¿verdad? Los planes de inversión, es cuando nosotros vamos a empezar a revisar qué tenemos pendiente de inscribir, qué tenemos pendiente de registrar a nuestro nombre y que realmente lo estemos utilizando, ¿verdad? Entonces, en los planes de inversión podemos empezar, las asadas pueden empezar a revisar, ¿verdad? Las infraestructuras que tienen, revisar cuáles están inscritas, cuáles están pendientes y de ahí vamos a decir, ok, en este año en plan de inversión vamos a iniciar con el proceso de adquisición de tal servidumbre. Entonces ahí vamos integrando el dinero, ahí vamos formulando todos los estudios técnicos que se necesitan, conformando un expediente completo por el caso de que debamos de iniciar un proceso de expropiación, que eso lo hace AIA a solicitud de la asada. Entonces, el tema de servidumbres de dominio público, ¿verdad? Lo acorté bastante, es un tema más extenso, pero lo acorté bastante, por lo menos para que tengamos una pincelada. ¿Preguntas? Bueno, era que en este momento no tenemos manos levantadas, sin embargo, en el chat sí tenemos varias preguntas. Jess, Ajá. algunas larguitas, ya que. Ajá. Dame un segundo para buscar la primera, para ir por orden. Dice, la sala La Esperanza de Paquera tiene los tanques y las tuberías en propiedad privada, pues en su momento obvió la existencia de ese tanque que suple a Elida tal vez, en su momento vio la existencia de este tanque que suple a 2 pueblos. El dueño se opone a la venta y no podemos invertir en el terreno por no ser nuestro. ¿Qué se puede hacer? Nos encontramos exactamente en el supuesto en el que hablamos. Tienen que iniciar con toda la gestión, ¿verdad? Levantamiento de estudios previos. Tenemos que determinar técnicamente la utilidad de ese terreno, que es el único, igual que la servidumbre, iniciar el proceso de adquisición vía judicial. Esto mediante el proceso de expropiación. Entonces, aquí vamos a conformar todo el expediente. Es un expediente riguroso. Pueden solicitar colaboración de la IA, porque una vez que ustedes tengan el expediente completo, esto, la parte técnica de IA, de la Oracle, puede también colaborar sin el afán de comprometerlos.
Nosotros en la dirección jurídica también podemos colaborarles para que conformen un expediente completo y se lo remitan a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, solicitando se inicie el proceso de diligencias de avalúo por expropiación, dado que el propietario no les permite, no acepta el precio o no está anuente a venderles. Ahora, para hacer estudios previos, también necesitamos permisos de ingreso. Aquí tenemos que valorar cuál es la acción más conveniente, ¿verdad?, que se debe ejercer, que puede ser un incidente que se tramita ante la IA, puede ser, bueno, ante la IA, se solicita la IA para que se tramite ante los tribunales de justicia. Es un procedimiento complejo que también conlleva requisitos. Tenemos la figura del amparo, ¿verdad?, de casos excepcionales contra sujetos de derecho privado, tenemos procesos agrarios, medidas cautelares, entonces hay de análisis, ¿verdad? Si el propietario no les permite ingreso, entonces hay que analizar las acciones, sin dejar de lado que las primeras acciones tienen que ser vía administrativa. Tenemos que demostrar un acercamiento hacia el propietario mediante oficios, notificaciones bien hechas, otorgándole el plazo para que él manifieste lo que corresponda, etcétera. Entonces, aquí es todo un debido proceso. Igual para que inicien el trámite, repito, cuentan con el apoyo de AIA, ¿verdad?, y la asesoría que corresponda para que puedan solucionar el problema. Perfecto. La SAA de Santa Rosa, Yesenia nos pregunta si están obligados a pagar los terrenos para servidumbre y qué pasa si el dueño, igual en este caso, el terreno se niega, pero creo que la pregunta sería si están obligados a pagar por los terrenos para servidumbres. Esas SAAs. Vamos a ver, aquí aclaremos, ¿verdad?, que las servidumbres es un derecho real sobre cosa ajena. La servidumbre no implica segregación del inmueble, ¿ok? El propietario sigue siendo el propietario, valga la redundancia, él sigue teniendo el uso del terreno, pero con la limitación de que en un tramo X, ¿verdad?, en tal longitud, tal área, tal ancho, pasa una tubería de acueducto. Por eso es que a la hora de entrar a valorar las servidumbres de acueducto no se valora el 100%, como les explicaba anteriormente, sino que es un porcentaje, lo que se llama en materia de avalúos derechos cedidos. Entonces, dependiendo de la afectación, puede ser un 40, un 45, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un derecho, recordemos que es un derecho lo que nosotros tenemos. Que estamos Si no se obligados compra un terreno, se compra un derecho, por decirlo de esa manera, Yesenia. Entonces, exactamente, lo que si se constituimos paga, por un derecho. por un derecho de paso, tanto a pie, a caballo, con cualquier medio de maquinaria para poder reparar, instalar la tubería, etcétera, ¿verdad? No vamos a segregar el terreno. Las servidumbres no implican segregación. Pero si estamos obligados a inscribirlas, sí estamos obligados a inscribirlas. Si se nos puede impedir el paso, como indicaba anteriormente en la pregunta anterior, tenemos que analizar para ver cuál es la mejor acción que judicial, ¿verdad?, que se puede, o administrativa, que se puede implementar para que nos permitan el ingreso. Recordemos, ¿verdad?, que las ASAAs sí están facultadas a contratar sus asesorías legales para este tipo de procesos, entonces también tienen que analizar cuál es la mejor acción que tienen que ejercer, ¿verdad?, con sus asesorías. Igual no implica que nosotros nos desentendamos, pero ustedes están facultados a contratar, y no solo facultados, están obligados a ejercer las acciones que corresponden para poder tener todo lo que corresponde, terrenos y servidumbres inscritos a su favor. ¿Hay más preguntas? Sí, tengo una, no sé si los compañeros de la SAA Montaña Grande desearan más bien abrir el micrófono, porque la pregunta la veo bastante extensa y es un casito, pero si no, intentaré que la buenas veamos. tardes. Es que aquí hay mucha ¿Lo bulla abrieron? alrededor. Sí, se están haciendo unos trabajos y hay mucha bulla. El asunto es, para resumirla, hace
poco más de un mes se nos aprobó el estudio técnico. Dentro de las mejoras que propone el estudio técnico viene el cambio de un tramo de tubería, pero que pasa por unas fincas, que cuando se construyó el acueducto hace más de 25 años, pues los finqueros autorizaron pues que la tubería pasara ahí. El paso o el terreno por donde pasa es por el río. Las preguntas concretas es si ese documento, que en buena teoría debería estar en manos de AIA, porque ellos fueron los que construyeron el acueducto originalmente en su parte de infraestructura, existiera, ese documento sería válido al día de hoy. La segunda es, podríamos hacerle en dado caso una oferta de compra de esa franja de terreno a los finqueros, y si no fuera así, pues ya he visto que en algunas preguntas se han dado como los pasos a seguir en caso de que no haya una anuencia, aunque parte de ellos haya anuencia a otorgar un nuevo permiso, pero como que esté registrado a nombre de la SADA esa franja de terreno no les parece mucho. Ok, Eso sería. para atender su pregunta, hay que revisar en los expedientes de AIA, si ese fue un sistema construido por acueductos y entregado a la SADA, ¿verdad? Hay que revisar en qué términos lo hizo AIA. O sea, no podría referirme si el documento es válido o no, o sea, tendríamos que revisar la documentación, ¿verdad? Para ver si es documentación idónea que nos pueda servir de prueba, ¿verdad? Para poder demostrar de que eso le pertenece o le pertenecía a la IA y que se le cedió el uso a la SADA mediante delegación, o bien si debe la SADA proceder con la debida indemnización, pero es un caso bastante específico que tenemos que analizar en lo específico. Ok, gracias. Con gusto. ¿Hay más preguntas, Beth? Sí, claro, Yesenia, hay más. ¿Qué pasa con las servidumbres que ya están constituidas de 3 metros de ancho? Nos pregunta Sada Santa Rosa, de Pérez Celedón. Se mantienen de esa forma. Recordemos que la aplicación de las normas no es de forma retroactiva. Entonces, muchas servidumbres muy viejitas se constituyeron de 3 metros, entonces se mantienen de ese ancho. Esto no quiere decir de que si la SADA, ¿verdad? O si técnicamente se determina que se requiere un ancho mayor, podemos poner un ancho mayor, pero implica pagar los otros 3 metros, ¿verdad? Entonces es de análisis técnico. Si se puede mantener de 3 metros, las dejamos de 3 metros. Perfecto. Otra Asada Distrito Cajón, en el caso de las servidumbres de paso, desde el inicio de la servidumbre hasta el final, ¿cuál es la distancia máxima en donde se puede colocar el medidor? Estos casos, los medidores se pueden colocar al inicio de la servidumbre y cuántos metros debe tener de ancho. Ok, aquí estamos frente al supuesto otra vez de que la pregunta que quedó pendiente Sí, creo que es la misma anterior, ya como... que estamos hablando exacto. de ubicación de servidumbres, pero ubicación más bien en servidumbres, pero para nuevos servicios. Entonces, lo dejamos apuntarte la pregunta para la próxima parte. Ah, bueno, muy bien, todavía no ok. Vamos a ver, la señora Yuri nos pregunta, hemos venido gestionando una modificación a un plano que le donaron a la SADA desde hace 2 años, pero el topógrafo nos informa que la servidumbre está de 4 metros, pero que por ley debe ser de 6, pero los dueños no nos quieren dar los otros 2 metros que nos falta. Si le hacemos la rectificación al plano con esos 4 metros, nos afecta. Vamos a Nos- ver, era lo que les explicaba anteriormente. Si es una servidumbre que va a ser destinada para el dominio público y es una servidumbre que técnicamente se demuestra que tiene o que la única, vamos a ver, la única forma de constituirla es de 4 metros, entonces es viable, ¿ok? Pero recordemos que actualmente la norma nos dice que son 6 metros. De Ahora sí. forma excepcional, podemos constituirla de menos, siempre y cuando sea solo para dominio público y que técnicamente podamos demostrar de que no es posible constituirla de más. Ujú.
Entonces, digamos, para el una forma de caso mostrarlo concreto, sería la negativa del dueño. no, eso no es una justificación porque la norma nos, Ok. nos prevé la posibilidad de expropiar. ¿Ok? Cuando yo determino Ok. técnicamente que esta es la línea de tubería, que aquí tiene que instalarse la línea de tubería y esta es la servidumbre que yo debo constituir, y la norma me dice de 6 metros y técnicamente el terreno me permite constituirla de 6 metros, la negativa del propietario no es justificación para no constituirla de 6 metros. Porque para eso tenemos el proceso de expropiación que se Exacto. tramita a nivel judicial. Perfecto. La última por el chat, el señor Leo nos indica cuál sería el procedimiento. Te leo, Jessy, porque creo que se le fue el audio Se a le fue el Leslie. audio, ¿verdad? Yo Ajá. pensé que será a mí. Ah, ¿Cuál perdón, sería? perdón. Ah, Aquí, bueno, seguís perdón. vos, Leslie. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento para poder salir desde el sitio de captación hasta calle pública en terrenos sin inscribir? Las fincas vecinas igual son terrenos sin escritura. Ok, en estos casos, vea, la recomendación siempre es plano catastral, ¿verdad? Vamos a ir generando publicidad registral de estas áreas y finiquitos, o vamos a ver, acuerdo entre las partes. Ok, porque como son fincas sin inscribir, sabemos que no puede inscribirse la servidumbre. Entonces se hace mediante acuerdos entre las partes. Esos casos específicos, ¿verdad? Debemos de revisar si alguno de los poseedores pretende alguna indemnización, se analiza muy detalladamente en casos de terreno sin inscribir para ver si lo que procede es el pago de mejoras, qué sé yo, pero se hace mediante un acuerdo entre partes, preferiblemente una escritura pública, pero para que nos quede un poquito más de respaldo, pero no evita que se pueda hacer mediante un convenio, un finiquito. Hay varias figuras que podemos utilizar. Muy bien, perfecto. Por el momento entonces estamos con las preguntitas en el chat, entonces De acuerdo. podríamos continuar. Entonces, continuamos. Perdón, te voy a hacer un Ajá. anuncito de que recordemos llenar la lista de asistencia. El form está en el chat, ¿verdad? Y quien no pueda accesar al form, pues poniendo su nombre y la sala que representa, ya nosotros procedemos con el registro. Muchas gracias. Tenemos unas que nos van a generar mucha consulta, yo lo sé. Vamos a tratar de atenderlas. Si quedan pendientes, repito, después podemos ahí generar una respuesta conjunta. Servidumbres para generar factibilidad técnica para un nuevo servicio, la instalación de un nuevo servicio. Si gusta, pasamos, Sandra. Artículo 14 del reglamento de prestación de servicios. Todos supongo que tenemos que conocerlo, ¿verdad? Estas son las condiciones para la prestación de los servicios. Dice que una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a residencia de personas, para actividades comerciales, industriales, que cumpla con todos los requisitos y usos autorizados en este reglamento. Esa es la condición principal. Se otorgará, ¿cuál es el principio? Se otorgará sobre calle o vía pública o servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor de la IA, o en este caso a favor de las asadas, excepcionalmente a favor de terceros, ¿verdad? Según lo que nos dispone el artículo 16 de este mismo reglamento. Aquí lo que nos dice es, lo que nos establece es el plazo, ¿verdad? Después dice que en los casos, si la red pública no alcanza, ¿verdad? Desde el punto de conexión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los propietarios tienen que generar, más bien el interesado, si los propietarios tienen que generar esa factibilidad y construir el ramal bajo su costo. Y si ese ramal incluye
la constitución de servidumbre, entonces tienen que constituirla. ¿Ok? Eso nos dice el artículo 14. El 16 ya nos establece las excepciones de dónde vamos a poder, hasta dónde vamos a poder llegar a instalar ese servicio permanente. Pero lo vamos a ir viendo en el camino. Si gusta, pasamos también. El 46 va de mucho de la mano con este articulito 14 en cuanto a la obligación, ¿verdad?, de los interesados, los propietarios, de generar esa factibilidad y de constituir también las servidumbres. Eso se hace bajo su costo, bajo su, vamos a ver, bajo su riesgo y costo, por decirlo de alguna forma. Ellos tienen que cubrir absolutamente todo, desde los estudios técnicos hasta las constituciones de servidumbres, etcétera, ¿ok? La pregunta. Entonces, seguimos. Andy. Bueno, Yuri, yo la acompaño. Nos apagan los micrófonos si me hacen el favor. Ok, entonces este es el casito. Vamos a ver este supuesto. Dice, interesado solicita a la SADA constancia de disponibilidad de servicios para la construcción de una vivienda. Revisado por parte de la SADA, la factibilidad técnica, constatan que cuentan con capacidad hídrica, pero no con capacidad hidráulica hasta el frente de la propiedad. Y además, el ingreso a ese inmueble es mediante servidumbre, por lo que la SADA solicita al interesado que se constituya el derecho de servidumbre de acueducto y que se realice el estudio técnico para poder verificar cuáles son las mejoras necesarias para generar la factibilidad técnica. Esto de conformidad con la normativa que tenemos que mencionar. Ok, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo, propietario, tengo un punto enclavado donde mi acceso es mediante una servidumbre, puede ser de hecho, puede ser inscrita a mi favor, y yo le solicito a la SADA que me instale o que me dé una constancia de disponibilidad de servicios para que posteriormente me instale el servicio permanente, la SADA, para poder decirle, ok, yo tengo capacidad hídrica, yo tengo agua, pero para poder instalarle el servicio frente a su propiedad, ¿verdad? Que como lo dice el artículo 14, frente a calle pública o servidumbre inscrita a favor de la SADA, entonces usted me tiene que constituir la servidumbre desde donde yo tengo la red hasta el frente de su propiedad. Esa servidumbre tiene que encontrarse a nombre de la SADA o a favor del sistema que administra la SADA. ¿Para qué? Para que la SADA se haga responsable del mantenimiento de la tubería en ese tramo hasta donde le instala el medidor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mundo ideal. ¿Ok? Ahora, nos encontramos frente al artículo 16, que son las excepciones. Si nosotros leemos el artículo 16, es muy claro. Dice, cuando por razones técnicas debidamente fundamentadas por el prestador del servicio público, no es posible garantizar las condiciones técnicas para la prestación de los servicios establecidos en el artículo 9, o ante una imposibilidad jurídica insuperable, debidamente demostrada por el interesado, el operador podrá conectar los servicios de forma excepcional de la siguiente manera, excluyentes entre sí y establecidos por orden de prioridad. Entonces, ¿cuál es el primero que nos dice? Al inicio de servidumbre inscrita a favor de tercero. Andrés, si gusta, pasamos. Bueno, no, más bien, Andrés, si no es mucha molestia, nos podemos devolver al planito de servidumbre del caso anterior. En ese. El siguiente. En ese. Ok, entonces, asumamos
Si aquí entre los puntos 9 y 10 de este planito, ¿verdad? Es la servidumbre constituida a favor de terceros. Y aquí donde dice servicios agrícolas, esa es la finca a la que le están solicitando el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta propietaria IBES no quiere constituir esta servidumbre. Existe la posibilidad de que la SADA, o más bien que se justifique que la SADA le instale frente a esta servidumbre. Se analiza técnicamente y se aplica el inciso A del artículo 16. ¿Ok? También puede ser cuando existen, según el inciso B, cuando es servidumbre de hecho, dice que al inicio de servidumbre de hecho sobre la calle o vía pública. En el entendido, y esto tiene que quedar claro, y así es importante que también se deje expreso en las constancias, en el entendido de que se va a instalar al inicio de servidumbre, pero sobre calle pública, siendo que toda la instalación interna es competencia o es obligación, responsabilidad del propietario. La SADA solo se va a hacer responsable hasta donde instala el medidor o el hidrómetro frente a calle pública, ¿ok? Frente a servidumbre sobre calle pública. ¿Se pueden aplicar los supuestos? Sí, pero tenemos que justificarlo y encontrarnos ante una imposibilidad jurídica, ¿verdad? Y que técnicamente sea factible. ¿Cuál puede ser otra imposibilidad? Que, vamos a ver, que el terreno no permita darle mantenimiento. Entonces ahí el interesado es el que verá cómo hace para darle mantenimiento, ¿verdad? No podemos negarle, ¿verdad?, a la persona. El principio siempre tenemos que aprender a partir de que vamos a poder constituir o que el interesado tiene que constituirnos la servidumbre a favor de la SADA. Eso es lo ideal. Porque cuando dejamos los medidores frente a servidumbre de hecho o servidumbre a favor de tercero, posteriormente vienen las complicaciones. Por eso es que la norma no lo establece de forma excepcional. Lo ideal es que quede frente a cada propiedad, con la servidumbre inscrita adecuadamente a favor de cada operador. El tema, vamos a ver, lo hicimos muy cortito. Ahora vamos a las preguntas porque sabemos que ahí es donde va a salir mayor información. Muy bien. Tenemos, ya le decimos Las en dos el chat. anteriores, las dos que quedaron pendientes. Ok, vamos con las pendientes. Entonces, primero, luego generamos la palabra en el chat, aunque creo que ya me bajaron la mano. Era la SADA de Distrito Cajón, ¿verdad? En el caso de la servidumbre de paso, desde el inicio de la servidumbre hasta el final, ¿cuál es la distancia máxima en donde se puede colocar el medidor? Estos casos, los medidores se pueden colocar al inicio de la servidumbre. ¿Y cuántos metros debe de tener de ancho? Ok, el ancho ya lo hemos conversado, ¿verdad? En el caso de las servidumbres que los interesados tienen que constituir para efectos de prestación de servicios, aplica igual el ancho de 6 metros, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto es la distancia? Recordemos que estas servidumbres que se constituyen para los sistemas de acueducto, para generar la factibilidad o para poder instalar la medición frente a la propiedad, son destinadas también al dominio público. Es importante que en la escritura que al efecto constituyan los particulares y obviamente comparece la SADA, se deje expresamente establecido de que esa servidumbre está destinada al dominio público para la SADA X, para el sistema que administra la SADA tal, ¿verdad? Y la descripción igual con todas las características generales que ello conlleva. En estos casos no hay una distancia mínima, ¿verdad? Aquí no tenemos una distancia mínima. Puede ser que un particular tenga que constituir una servidumbre de 1 kilómetro
a favor de la asada para poder llegar a su otra finca, porque las fincas son muy grandes. Entonces aquí no hay una distancia mínima. Las distancias mínimas las encontramos para el tema que sigue, ¿verdad? Que ya es fraccionamientos o desarrollos urbanísticos. Ahora, también nos vamos a encontrar, ¿verdad? En los casos, y yo sé que la pregunta va dirigida a cuando son menos de 8 segregaciones, ¿verdad? Cuando viene un particular y le pide 8 constancias de disponibilidad de servicio para 8 futuras segregaciones, ¿verdad? Que aquí están los planos de agrimensura. ¿Cuál es la distancia que nos establece el reglamento de fraccionamiento? Son 60 metros. ¿De acuerdo? El reglamento de fraccionamiento se establece esa distancia para este tipo de servidumbre. Cuando es por fraccionamiento son 60 metros, un ancho de 6 metros. Esto también tiene razón de ser por regulación del cuerpo de bomberos. Entonces, aquí es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos en fraccionamiento, ¿de acuerdo? Cuando es una unidad habitacional, cuando es un caso individual, no existe una limitación para establecer una servidumbre o la distancia de una servidumbre a favor de la asada. Igualmente, las asadas para sus proyectos pueden constituir servidumbres de kilómetros. Eso no hay ninguna limitación al respecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, Asada San Ramón Sur nos consulta si el tanque de una asada tiene más de 40 años de haberse construido en una propiedad. En el año 2019 se realiza un plano para realizar información posesoria y sacar la escritura. Sin embargo, no se ha iniciado el proceso. Cerca del lote del tanque, otra persona adquiere la propiedad y parte de esa propiedad queda afectada. Vamos a ver, queda donde se encuentra la salida de la tubería de distribución y lavado. Comprendemos, hasta Sí. ahí. Ok, perfecto. Ahora, aquí Entonces la pregunta es qué puede hacer la asada, ¿verdad? Lo que tengo entendido Ajá. es que antes no había un propietario, ahora ya hay un propietario y la tubería de lavado y parte de la tubería de distribución queda dentro de otra propiedad. ¿Qué puede hacer? Sí, aquí hay que analizar, vamos a ver, si el vecino, ¿verdad? Tiene la finca inscrita o está con un derecho de posesión igual que la asada. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de la inscripción, ¿verdad? De ese terreno, así es como vamos a analizar la normativa que se aplica. Porque aquí partimos del principio de que los terrenos no inscritos, ¿verdad? Son del Estado. Esto es un principio agrario, ¿verdad? Que es de revisión específica para cada uno de los casos. Entonces, aquí en esta consulta así tan particular, yo diría que es mejor dirigirla por escrito con la documentación correspondiente para poder analizar y no adelantar ningún tipo de criterio ni crear confusión en una respuesta. Perfecto. Tenemos el señor Manuel Mora nos consulta en terrenos sin inscribir y con un acuerdo entre partes, ¿se puede invertir fondos públicos? Vamos a ver, esto es un tema que no es parte de esta capacitación, pero recordemos que la declaración jurada, ¿verdad? Es también una forma de prueba. Sin embargo, a nivel de contratación, es que tenemos que analizar el tema o se debe analizar el tema para ver si es admisible con la declaración jurada o es necesario instaurar algún tipo de proceso para iniciar la inscripción de ese inmueble. Pero esto es a nivel de contratación, entonces es una pregunta igual que sí les agradezco si la dirigen, ¿verdad? Por escrito para poder evacuarla y eventualmente hacer las consultas que corresponden. Perfecto. Bueno, no tenemos, no logro visualizar más preguntas en el chat y no hay manos levantadas.
Entonces, creo que podemos continuar igualmente, Yesenia. Ok, continuamos, ¿vale? Ok, vamos con el tema que sabemos que es polémico, pero vamos a tratarlo solo a nivel de inscripción, ¿verdad? Y cumplimiento de requisitos de desarrolladores, ¿ok? Y un casito ahí particular. Servidumbres en desarrollos urbanísticos. ¿Qué normativa? Por lo menos esta es la generalidad, ¿verdad? Porque hay muchas normas que sí tienen que tomarse en cuenta a la hora de revisar los casos que tratan de desarrollos urbanísticos. Recordemos primero que el reglamento de urbanizaciones y fraccionamientos del limbo, ¿verdad? En sus definiciones no se establece que después de 8, ¿verdad? De 8 fraccionamientos se constituye desarrollo urbanístico. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Más de 8 es un desarrollo urbanístico. Entonces, vamos a aplicar la normativa para un desarrollo urbanístico. Ley de planificación urbana. Tenemos el artículo 38. Dice que todo proyecto tiene que satisfacer las normas mínimas reglamentarias, ¿verdad? Y los interesados que no hayan cumplido con esto, pues entonces no se les aprobará el proyecto. Aquí incluye la aprobación de planos a nivel de INVU y planos a nivel de AIA, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante, este artículo 38 es bastante importante y es poco usado. En todo caso, tenemos además en esta misma norma o en esta misma ley el artículo 40, que dice que 40 y siguientes, que es el que le establece la obligación a los desarrolladores para poder sesionar, o vamos a ver, la obligación de sesionar y entregar todas las áreas que van a ser de uso público y facilidades comunales a la municipalidad. O bien, las mismas normas prevén que se le pueda hacer entrega a el operador de los diferentes servicios, llámese electricidad ISTE o Fuerza y Luz, llámese allá, llámese ASADA, ¿verdad? Empresa de servicios públicos. También le da esa posibilidad de hacer la entrega no todo a la municipalidad, sino también a cada operador en particular. Nos dice también esta normativa de la Ley de Planificación Urbana que el mapa oficial de esa urbanización, ¿verdad? Constituye prueba fehaciente en el registro público de los espacios de uso público, ¿ok? Entonces, si en el mapa oficial se determina una servidumbre de acueducto, esa servidumbre de acueducto es de uso público, ¿de acuerdo? Y lo va a administrar quien deba administrarlo dentro del mapa oficial. Que estemos claros, esto es dentro del mapa donde nos presentan toda la urbanización, ¿verdad? Diferente es cuando ya tenemos que generar infraestructura fuera de esa urbanización, que es al tema que vamos a ir más adelante. En reglamento de asadas tenemos que observar el artículo 43, inciso D, nos establece, ¿verdad?, que los sistemas construidos por desarrolladores tienen que ser aprobados de previo por AIA. Ahí se cumplirán todos los requisitos y demás por parte del desarrollador. El reglamento de prestación de servicios también nos prevé los proyectos urbanísticos, todos los requisitos y todo el cumplimiento de normativa, ¿verdad? Hasta que llegamos a la recepción de obras y demás. Entonces, en el caso concreto, ¿verdad? El artículo 51 nos dice que todas las obras, vamos a ver, que la fiscalización y recepción de las obras primarias, ¿verdad? Tiene que cumplir el procedimiento previo, el procedimiento de aprobación y posteriormente cuando estas obras sean asumidas
por el prestador del servicio va a ser en calidad de donación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El prestador del servicio no va a invertir de su presupuesto para adquirir ni terrenos ni servidumbres para generar factibilidad a desarrolladores. Esto es una obligación del desarrollador, entregar terrenos y servidumbres debidamente inscritos a favor del operador. ¿Ok? Entonces, para que estemos claros, no generemos este tipo de, vamos a ver, incertidumbres a los desarrolladores. No le digamos, yo asada puedo, yo lo compro, yo lo hago. No, le corresponde al desarrollador. ¿Que puede existir una asesoría? Sí, puede existir. Que tenemos que darle ciertas informaciones a los desarrolladores, términos de referencia, qué sé yo, requisitos mínimos que debe de cumplir el terreno, las servidumbres también, pero no vamos a instaurar nosotros procesos, no vamos nosotros a invertir fondos para desarrollarlos. Entonces ahí tenemos que estar muy, muy, muy claros. El reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones del limbo nos habla, ¿verdad? El artículo 28, el artículo 49, que tienen que existir redes de servicios de acueducto, etcétera. Ahora, tenemos con los desarrolladores que generar, ¿verdad? Esa disponibilidad positiva. Entonces vamos a aplicarle y vamos a decirle, señores, ustedes para la presentación de los estudios técnicos tienen que cumplir la normativa técnica para el diseño y construcción de los sistemas. Dentro de esta norma técnica, en el 3.2 y siguientes, se establece claramente que es obligación del desarrollador entregar terrenos y servidumbres inscritos a favor del operador. Y aquí no solo lo tenemos debidamente o expreso en el reglamento de asada, sino también en la norma técnica. ¿Esto por qué? No pueden venir a decirnos posteriormente que no sabían que tenían que entregar el terreno donde van a ubicar el tanque inscrito a favor de la asada. Y no se da la recepción de obras hasta tanto eso no esté inscrito. Entonces, ya empiezan a presentar oficios y a decir, no, es que eso no es posible, ¿verdad? Señores, la norma es clara. Los requisitos son claros. Los desarrolladores están obligados a cumplir. Andrés, si quiere, pasamos al casito. Esto es un caso un poquito similar a uno vivido. Dice, el desarrollador solicita constancia de disponibilidad de servicios para un proyecto urbanístico de 200 unidades habitacionales. Para tal caso, presenta estudio técnico para aprobación de la IA, donde se constata que parte de las obras primarias necesarias para generar la disponibilidad de servicios deben ubicarse fuera del terreno que se pretende desarrollar. Esto era lo que les decía ahora. Lo que está en el mapa oficial, dentro del mapa oficial, ya constituye prueba fehaciente del dominio público. Lo que está fuera del mapa oficial, el desarrollador tiene que inscribirlo a favor del operador. En este caso específico, ¿qué fue lo que sucedió? Dentro del desarrollo como tal, no se hizo la previsión de instalar el tanque, sea por cuestiones técnicas o porque se ubicaron las 200 unidades habitacionales y las facilidades comunales y no se tomó en cuenta el almacenamiento para ese proyecto. Y tomaron un terreno fuera del proyecto para instalar el tanque de almacenamiento para darle a esta urbanización. Ahora, en este caso específico que les comento, el desarrollador pretendía la construcción de obras primarias junto con las del proyecto como tal.
se requería aplicar el artículo 42 del Reglamento de Prestación de Servicios y generar la carta de compromiso. En esa carta de compromiso se establece claramente que los terrenos y servidumbres, previo a la recepción de las obras, tienen que estar inscritos a favor del operador. Aquí, ¿qué sucedió? Cuando se gestiona la firma de este documento, no lo pueden firmar porque no pudieron cerciorarse, no pudieron adquirir el terreno de tanque para instalar el tanque, ni tampoco constituir la servidumbre, porque ambos se ubicaban en una finca del mismo propietario externa al proyecto. No se ha podido finiquitar porque el propietario no ha segregado el terreno para el tanque ni ha constituido la servidumbre. Entonces, es un tema que el desarrollador no previó antes de presentar el proyecto. ¿Qué es lo importante aquí? Que a la hora de que se aprobó ese estudio técnico, en el estudio técnico hubo claridad y se indicó los terrenos y servidumbres se deben encontrar inscritos a favor del operador. Aquí no se ha logrado dar por este motivo. En estos casos, el desarrollador es el obligado a solucionar la situación. Si él cree que tiene acciones legales para poder interponer contra el propietario, es el desarrollador. Nosotros, AIA, ustedes, ASAA, no tenemos una injerencia directa con lo que suceda, porque aquí nos encontramos frente a obligaciones establecidas por ley, donde la única forma de eliminarlas, esta es la única forma que se constituyen. Y en este caso, además de que los desarrolladores sabemos que dentro de la venta de los inmuebles o de cada uno de los lotes, ya tiene que estar contemplada la ganancia de todas las obras y de todos los gastos generados para el desarrollo del proyecto. Aún llámese proyecto de bienestar social. Entonces, este es el supuesto. Andrés, si quiere, pasamos a la siguiente figura para verlo un poquito como ya más visual. Ok, este es un ejemplito nada más. No le hagan caso que dice Sabanilla Estucurrique, pero esto es solo un ejemplo. Que aquí es donde se ve, digamos, la servidumbre que va para la calle, para fincas, y el terrenito donde está el tanque, ¿verdad? Ese es el terreno que no se ha podido segregar. No le hagan caso tampoco a donde dice calle pública, porque la tubería no se puede sacar por ahí, sino que tiene que ser por otro extremo. ¿Ok? Esto es solo a modo de ejemplo. Siguiente. Ok, aquí es donde, es para que lo veamos así un poquito más visual. Yo no soy muy ágil en montar estas cosas, pero aquí está el desarrollo completo, ¿verdad? A nuestro lado derecho o al lado derecho de la pantalla. Este es todo el tramo de servidumbre que tenemos que constituir para poder llevarle el agua a esta urbanización, y el tanque está aquí en otra propiedad. Entonces, el tanque lo tenemos elevado en otra propiedad fuera del desarrollo. Constituimos toda la servidumbre hasta llegar a la urbanización. Todas esas obras fuera de la urbanización tienen que encontrarse inscritas a nombre del operador, en este caso de la casa. Entonces, a muy grandes rasgos, el tema de desarrollos urbanísticos también es un tema bastante extenso, un poquito más complejo, pero por una cuestión de tiempo se programó para hacer un resumen de los casos. Leslie, no sé si hay preguntas. Muy bien, muchas gracias. Vamos acá, preguntas en el chat. Ujú. En el caso que una misma, igualmente de la ASAA Distrito Cajón, en el caso que una misma persona solicite la disponibilidad para 7 lotes de una misma propiedad,
se les puede dar la disponibilidad positiva sin pasar por el trámite de desarrollos que establece el reglamento, ya que el reglamento no indica la cantidad mínima. Ok, ahí nos encontramos frente a lo que nos establece el inciso 49 del artículo, ya les digo, del artículo 6 del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones del INBU, porque aquí nos define qué es fraccionamiento con fines urbanísticos y dice que es todo aquel fraccionamiento realizado permanentemente urbanizada. Todos aquellos fraccionamientos que consten de 8 lotes o más y cuya sumatoria sea igual o mayor a 900 metros cuadrados serán visados por INBU y la municipalidad. Ahora, en este orden de lo que nos indica este artículo, ¿qué quiere decir? Que a partir de 9 lotes, ¿verdad? A partir de 9 se considera desarrollo urbanístico. Perdón, a partir de 8 se considera desarrollo urbanístico porque ya requieren visado de INBU, ya requieren visado municipal, ¿verdad? Y tienen que señalar, respetar además lo que dice el artículo 20 de ese mismo reglamento, que ya son requisitos establecidos para proyectos de desarrollo urbanístico y demás. Habla ese articulito de lo que son las dimensiones de predios en fraccionamientos para fines urbanísticos. Entonces, la misma norma ya nos está previendo la cantidad. Si son 7, pues no nos encontramos frente a un proyecto de desarrollo urbanístico, ¿verdad? Entonces, si tienen la factibilidad, pues entonces no hay justificación para negarlo. Perfecto. Muy bien, tenemos otra consulta, la Santa Rosa igual de Pérez Celedón. ¿Qué hacer cuando los dueños de propiedad notifican 1 a 3 lotes por año y al final se convierten en 10 o más? Una pregunta muy Sí. interesante. Sucede mucho. Vean, la gente, vamos a ver, se las ingenian. Las personas son ingeniosas y hacen lo que sea para evitar los requisitos y la rigurosidad de desarrollos urbanísticos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que notifican 1 o 3 lotes por año, pero no tenemos prueba de que el siguiente año van a volver a notificar los mismos. Yo, propietario, yo puedo disponer de mi bien y puedo segregar mi bien, el Código Civil no lo permite. Entonces yo puedo segregar 3 lotes y pedir disponibilidad por esos 3 lotes. ¿Qué es lo que tiene que verificar aquí la SADA? Que realmente se cuente con la infraestructura. O sea, no acarrear las SADA responsabilidades en infraestructuras donde sabemos que esos costos también tienen que correr a cuenta de los interesados. Entonces, revisar eso, pero para que exista una denegatoria, recordemos que la misma Sala Constitucional lo que nos ha dicho es por falta de imposibilidad, ¿verdad? O falta de factibilidad técnica debidamente demostrada. Si ustedes no pueden demostrar esa falta de factibilidad técnica, pues entonces negar esas disponibilidades es complicado, aunque en el fondo sepamos que lo hacen para evitar el cumplimiento de requisitos urbanísticos. ¿Ok? Igual pasa con los parcelamientos agrícolas. Recordemos que en el parcelamiento agrícola, como les decía al inicio, no hay cesión de áreas para dominio público, ¿verdad? O para facilidades comunales y demás servicios. Entonces, muchas veces se genera o se presenta un proyecto como parcelamiento agrario, donde realmente ese fraccionamiento es para turismo, para casas de recreo, fincas con piscinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso de ahí es la importancia de no dejar de verificar el cumplimiento de requisitos, porque
ahí el estudio de suelos y la certificación que nos tendrá que emitir el MAP es la que nos va a demostrar, o bien INDER, qué sé yo, la que nos va a demostrar el uso de ese suelo y si realmente es para fines agrícolas o no. Entonces, por eso es importantísimo revisar cada uno de los requisitos y que los interesados lo cumplan para después no vernos en estos, metidos en un zapato, ¿verdad? Por utilizar una expresión popular, metidos en un zapato porque nos dijeron una cosa y hicieron otra. ¿Hay más preguntas? Sí, así es. Perfecto. No, Yesenia, en el chat no tenemos más preguntas. Esta era la última y tampoco tenemos a ninguna persona pidiendo la palabra. De acuerdo, entonces, por mi parte, agradecerles la atención, o sea, volver Diría. a reiterar, esto es una pincelada, es algo, un tema que se dio muy rápido, es para que tengamos una idea bastante general. Hay casos muy específicos como los que les dije, pueden realizar la consulta, estamos a la orden, ¿verdad? Para poder atenderlo y revisar ya esos casitos un poquito más específicos. Muchas gracias a todos y fue un placer. Bueno, muchísimas gracias a Yesenia.